En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Hola y bienvenidos a otro episodio de Serendipia y Arrebol. Otra vez nos reunimos, esta vez para continuar un poco el tema del episodio anterior. Y pues, hola Bea, ¿cómo estás? Hola Semi, bien, ¿y tú? También bien. Sí, pues justo porque el plástico es un tema bastante complejo, ¿no? Amplio. Exacto, amplio, tiene muchas aristas. De hecho, pues digo, creo que en el episodio pasado como que sí hablamos mucho de microplásticos, de todas las implicaciones a la salud que tiene en nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Y pues no tocamos nada que, bueno, creo que pues justamente los radioescuchas de podcast saben que justamente pues el plástico tiene un gran impacto ambiental. Pero vaya, ahorita justo lo queremos abordar nuevamente un poco y no solamente quedarnos en lo malo del plástico, sino conocerlo también un poquito más y eventualmente sumergirnos a cuáles son los posibles usos no, ¿cómo decirlo? Tontos que podríamos darle al plástico, ¿no? Entonces, pues justamente empezando con eso del impacto ambiental del plástico, pues sabemos que actualmente nuestros océanos tienen una gran cantidad de plástico, ¿no? Y pues hemos estado platicando justamente que la descomposición de las materias justamente liberan gases de efecto invernadero, metano, etcétera, etcétera. Y pues a mí se me hizo bastante interesante un estudio que vi sobre un organismo que se llama Plus One, y justamente la escritora de este estudio dice que el plástico que está solamente en la superficie, o sea, no todo el plástico que está abajo del agua y que no podemos ver, sino únicamente el que está en el océano, tomando en cuenta que también en el Pacífico, si no me recuerdo, había ya una isla casi de plástico que tenía varias toneladas ahí ya. Acumuladas, exacto. Pero vaya, ese plástico que esta estimación justamente aborda solamente el 1% del plástico de la superficie del océano, pues justamente está liberando una serie de gases, de consecuencias que pues es bastante desafortunado, ¿no? Justo en episodios pasados hemos contado que pues muchas especies marinas, aves, confunden normalmente este plástico con comida, ¿no? Entonces que suelen ingerirlo y que pues eso termina al final en nuestro organismo porque pues nosotros también nos comemos esos pescados y así, ¿no? Además de que pues justamente pues el plástico ya lo encontramos en las costas, en ríos, en paisajes y pues todos ellos liberan gases de efecto invernadero al final. Y bueno, además de que también liberan
miles de millones de toneladas, según el Plastic Atlas del 2019. Pues resulta que justamente para el 2050, las emisiones de gases de efecto invernadero asociados a la producción, uso y eliminación de plástico representarán el 15% de las emisiones permitidas, según el objetivo límite del calentamiento global del 1.5 grados Celsius, ¿no? O sea, esto representa mucho y, pues sí, originario de este tema que estamos abordando del plástico. Además de eso, justamente este mismo estudio del Plastic Atlas dice que 800 especies marinas y costeras se van a ver afectadas por justamente lo que acabamos de mencionar, la ingesta y otros peligros relacionados con estos. Y resulta también que cada año llegan a los océanos aproximadamente unas 11 millones de toneladas de residuos plásticos. Y claro que, o sea, este plástico es... ¿Te acuerdas cuando dijiste que empezaron a consumirse ya en masa los plásticos? ¿En qué año fue? Aproximadamente en 1950. Entonces, desde 1950 nuestros océanos, nuestros ríos están justamente acumulando todos estos plásticos, ¿no? De hecho, justo vi una vez en internet, en Instagram, un reel que era de una persona que encontró una pieza de, no me acuerdo qué artículo era, pero justamente decía y mostró un anuncio de los 80s y sí. O sea, que mostraba literalmente la pieza que estaba mostrando, ¿no? O sea, que todavía seguía ahí en el océano, contaminando. O sea, sí, bien duro. Sí, y tenemos esta especie como de cuenta regresiva que pues comenta que el año 2050 aparentemente va a ser muy, o sea, que si siguiéramos a este ritmo va a ser como muy contundente de muchas cosas, ¿no? Que se ha mencionado que ya varias organizaciones comentan que si seguimos así, para el 2050 va a haber más plástico que peces en el mar, y bueno, un largo etcétera, ¿no? Esto que mencionabas está ya en todas partes, no es exactamente lindo de ver, menos si tiene residuos de comida o de cosas extrañas. Claro. Y que pues incluso pues hace que quieras evitar ir a ciertos lugares que fácilmente podrían ser, donde irse a descansar un poco de todo, ¿no? De la rutina y demás. Pero la cuestión no solo está en el uso de los plásticos, ¿no? Porque tenemos que admitir que hay muchos elementos que pues ya difícilmente podríamos encontrar algún otro material. No es imposible, claro, quién sabe, podríamos encontrar un elemento nuevo en cualquier momento. Pero que hay muchos elementos que ya usan bastantes tipos diferentes de plásticos. Bueno, ya comentábamos la historia en la vez pasada, pero vaya, ¿qué tipos hay, no? Y existen aproximadamente 7 grupos, se dividen en estos distintos grupos que pues consisten en el 1 es el PET o PET, que es el polietileno, teraftelato, los nombres ahí medio raros de plástico. Y bueno, es para las botellas de agua, bandejas, cuerdas, peines, blisters, se reutiliza en textiles, alfombras, almohadas, salvavidas, velas de barco, abrigos. Es reciclable, es difícil, pero pues es reciclable más. O sea, tiene ahí su proceso, ¿no? Para lo que hemos dicho, para que sea completo, pues necesita un proceso largo. El polietileno de alta densidad, que usamos en botellas de jugo, que tiene que tener pues distinto... al estar en contacto con algo que ya tiene sustancias químicas para que se conserve, pues
pues necesita ser de otro tipo de material. Está en leche, bolsas, botes de shampoo, botes de detergente, cajones de plástico, vallas. El PVC, que es policloruro de vinilo, que es tuberías, blisters, bandejas, zapatillas, se reducen suelos, partes de casas, tarjetas de crédito, móviles. Este sí podría ser reciclable, pero no en su totalidad, jamás va a ser en su totalidad, aunque bueno, ahorita vamos a ver que en sí nunca es en su totalidad. El LDPE, que es polietileno de baja densidad, que es botellas de miel, bolsas de comida congelada, film, tapas, se usa también para papeleras. El PP, que es polipropileno, que se usa en pañales, o sea, nacemos y ya lo estamos usando. Toppers, envases, botes de yogur, platos y vasos desechables, también para rastrillos, rascadores, y este sí es muy difícilmente reciclable. El PS, que es el poliestireno, que es de vasos de café, bandejas, blisters, aislamiento, reglas, y sí se puede reutilizar, pero también es muy complicado. Y otros plásticos, que este sería el número 7, que englobaría varios tipos. Por ejemplo, el policarbonato, el estireno, nylon, que se usa para CDs de plástico, biberones, gafas, también se aplica para construcción y definitivamente no es reciclable. Es de un solo uso y punto. Y se puede encontrar, porque se enumeran, es muy fácil encontrar información sobre estos plásticos. El 1 es, digamos, el más fácil de reusar, el 7 es el que definitivamente no, y pues se puede, por ley, tendría que encontrarse en todos los materiales, incluso si tuvieran una botella o algún elemento plástico, incluso botellas como detergentes y demás, tiene que tener el nombre del plástico que tiene. Y vaya, esto ya conforma prácticamente la totalidad de lo que usamos día a día, ¿no? Cuando no hemos usado, tomado leche, usado bolsas de compra, el shampoo, cuerdas, peines, pero pues sí estamos de acuerdo que, por ejemplo, en algunos casos, como uno de los que se mencionaba, que es salvavidas, pues tampoco es como que haya muchos elementos que floten, que puedan servirnos, y no es como que vayamos a dejar de lado los salvavidas, ¿verdad? Porque es simplemente, pues, impensable. Sí. Creo que justo ahorita que abordabas esa cuestión, a mí me gustaría como destacar que, muy personalmente, yo creo que los productos plásticos que son el problema son justamente esos que son de un solo uso, ¿no? Porque, justo como dices, el plástico tiene muchas características que son muy buenas. Sí, ¿no? Es tan versátil como sus propios usos. Exactamente, o sea, el salvavidas, ¿no? Pues que es súper ligero, que lo puedes doblar y se hace una cosita chiquitita. También, pues, justamente de que es muy resistente, ¿no? Que justamente también se utiliza mucho en los productos para protegerlos, ¿no? Que, pues, de cierto modo los aísla de bacterias, de virus, de justamente todo lo que, pues, puede causar también un impacto a nuestra salud, es protector y pues justo, vaya, a lo que quiero llegar es que el plástico como tal es muy bondadoso, creo yo. Solo que lo hemos enfocado a usos que normalmente, insisto, son de un solo uso. Y entonces utilizamos, tiramos, ¿no? Y ese creo que es justamente el problema. ¿Cuántas veces no hemos, bueno, yo ya no, pero que, o sea, si llevas tú a un niño a McDonald's, a Burger King, ven los ves que de la cajita feliz, ¿no? Que tienen su premio. O sea, yo podría decir que mínimo el 90% de las veces ese premio es de plástico, ¿no? Y, o sea, el niño definitivamente lo va a jugar, pero ¿por cuánto tiempo lo va a jugar?
¿no? O sea, realmente va a ser poco y ¿dónde va a terminar después? Y cuestiones más amplias como que, pues obviamente los niños que quieren aún ese tipo de juguetes, pues se lo van a meter a la boca, lo van a estar desgastando en su boca y regresamos al tema de la vez pasada, ¿no? Microplásticos. Sí, además de que, por ejemplo, todas estas cuestiones de salud o de cuidado, aseo personal, pues, o sea, de que el desodorante, justo lo abordamos un poquito el capítulo pasado, ¿no? Está comprobado por justamente una científica ambiental y de microplásticos, pero justamente ella destacaba que estas marcas de Unilever, por ejemplo, que son dueños de marcas como Pond's, Axe, Rexona, también P&G, por ejemplo, PepsiCo, Coca-Cola, Danone, que si se dan cuenta son justamente empresas que tienen productos que a lo mejor no son de un solo uso, porque digo, el desodorante pues sí te puede durar de que a lo mejor, no sé, 2 meses, 3, pero ¿y después? O por ejemplo, pues justo las botellas de plástico, las súper famosas cápsulas de café, que de hecho ese de Dolce Gusto resulta que está como súper ansioso y arrepentido de haber creado justamente el producto en este plástico, porque pues es un solo uso, ¿no? Entonces, es mucho desgaste por una taza y vaya, si nos vamos a eso, pues ni siquiera sigue la cuestión fundamental de un café, ¿no? Que incluso eso ya sería para un verdadero tema de cómo se maneja todo esto. Y además que justo como decías, no es tan fácil reciclarlo también, porque resulta, o sea, insisto, no, ninguno de los dos es ingeniero químico, mucho menos, pero lo que averiguamos es que justamente los plásticos tienen cadenas muy largas, ¿no? Y que cuando justamente uno trata como de reciclarlo, estas cadenas se rompen, ¿no? Y que justo para evitar que las cadenas se rompan, porque si se rompen sus cadenas, pierden sus propiedades, se les tiene que agregar más plástico virgen, ¿no? Entonces, depende también del tipo de plástico, por eso justamente mencionamos como los tipos de plásticos que hay, pero vaya, por lo que entendí, no hay un plástico que realmente tú puedas reciclar y reciclar y reciclar sin agregarle aditamentos o plástico virgen. Sí, porque en el caso de estos plásticos que a día de hoy ya prácticamente los más plásticos que encontramos son sintéticos, sino media completamente. Lo que sucede con estos es que están compuestos de polímeros que son unas cadenas muy largas y repetitivas. Casi se podría comparar, digamos, con un ADN, ¿no? Se repite la misma estructura, pero es necesaria para un complemento entero. Y al ser usado con ciertos tipos de materiales, como los más comunes, que es el gas, petróleo natural, lo que requiere es que cuando se deshaga o se pueda hacer ese reciclaje, se le añada más de estas moléculas, es decir, este plástico virgen, porque necesitan estos reemplazos nuevos que puedan volver a unir las moléculas del plástico, los polímeros, para que puedan volver a ser de su uso, porque si tuviéramos una botella que al agarrarla muy fuerte se nos rompe o que no aguanta o no es tan flexible como las tenemos ahora, pues ya no cumplirían ese requisito al que nos hemos acostumbrado y que pues sí, el plástico finalmente es un material que es fácilmente usable en muchas cosas que son muy necesarias y que pues es cierto que en la mayoría no se pueden reusar, ¿no? Sí. Tenemos el caso de jeringas, guantes quirúrgicos, obviamente incluso
está un poco esta cuestión de sí se podrían limpiar, pero al final es a qué costo, ¿no? Claro. Ese que es prácticamente, sí, que sería muy laborioso, mucho gasto y al final más invertirías tú en esas pequeñas cosas que invertir en una alternativa para las cosas que son de un solo uso y podrían ser de más, ¿no? Lo comentábamos en el episodio anterior que, por ejemplo, estas botellas reutilizables de refrescos, que pues vas, tú regresas tu botella de vidrio y pues obtienes otra de llena, incluso estas cosas que ponen de si las tapitas, que si las juntas, si las llevas, pero en realidad, si nos damos cuenta, nada más encontramos 2 o 3 tipos de refresco que además son muy de mucha cantidad, de 2 litros, me parece, 2 litros y medio, y que pues si yo voy con mucha sed o se me antoja un refresco, pues no compraría 2 litros y medio para andar cargando en mi mochilita de mano, ¿no? Sí, claro. Porque es muy, o sea, y el vidrio pesa y de pronto si se cae, se rompe y sería mucho alboroto para algo tan grande y que en realidad no se ha adaptado a botellas pequeñas, que de hecho los mexicanos sí lo podemos ver, por ejemplo, en ciertos puestos de comida, que sí tienen botellas pequeñas que las empresas se dedican a recolectarlas y son de vidrio y pues está genial, ¿no? Pero esas botellas en realidad no están como a venta pública. Tú tienes que ir normalmente a un lugar que venda comida a comprar ese tipo de botellas y no te la puedes llevar porque pues las empresas lo que quieren es poder ir a recolectar en los mismos restaurantes o puestos de comida y pues al final es lo mismo, ¿no? Si tú quieres algo rápido tienes que acceder a un plástico de un solo uso. Rápido y práctico, ¿no? Sí. Aunque, ¿sabes? Creo que ahorita escuchándote, creo que sí hay retornables pequeños, o sea, como individuales. Pero aún así, o sea... son la minoría. Y sigue siendo muy... Y esa historia que dices de que se te rompa la botella, ya me pasó y fue caótico. Pues sí, porque pues en la mayoría de las veces, pues si una botella de plástico se te cae, no se te va a romper. Igual y se va a quedar toda chicharrada, pero no se te va a romper. Y yo, ¿y agua? Pues sí, y además de que, pues si compras un agua embotellada en una botella de vidrio, pues te sale a veces hasta 3 veces más caro. Sí, te podrías comprar ahora sí que 3 botellas chiquitas de plástico y pues al final necesitas lo práctico, ¿no? Sí, de hecho justo una cita que se me hizo bastante interesante de un Plastify es justamente que dicen que la basura es un error de diseño, y bueno, esto ya lo hemos abordado en otro episodio, si no me acuerdo, pero justo retomando esta idea, ¿no? De que la basura no existe, de que si observamos en la naturaleza, si una hoja de un árbol se cae, esta sirve justamente para nutrientes, para el suelo, y que justamente pasa de sistema en sistema, y, o sea, vaya, la basura, entrecomillado, de un sistema pasa a ser los nutrientes de otro sistema y así sucesivamente. Entonces, creo que justo poder hacer este análisis o esta comparativa con la naturaleza es muy válido porque justamente tenemos un problema de exceso de plástico, en este caso, ¿no? Y curioso es porque justo la ONU, el año pasado, el 2024, trató de hacer un tratado internacional contra la contaminación del plástico, en donde justamente muchos países, pues, participaron, vaya, y estuvo bastante interesante porque justamente estos países que fundan su economía en la extracción de petróleo estaban completamente en contra, ¿no? Y es que justo ahorita nuestra economía está súper ligada a el petróleo, ¿no? No es
tan sencillo que nosotros digamos, sí, mañana vamos a sustituir todos los plásticos hechos a base de petróleo o biogás por plásticos biodegradables, por ejemplo, ¿no? Porque para empezar, o sea, los plásticos ahorita son caros porque, pues, o sea, si los comparamos con plásticos hechos a partir de esta fuente, pues no tienen comparación, ¿no? Y yo justamente me preguntaba, oye, pero ¿por qué? Si la extracción de petróleo, o sea, me vas a decir que es muchísimo más fácil perforar el suelo a no sé cuántos metros, tener una fuente que te salga volando el petróleo y tener no sé cuántos ingenieros en medio del mar, que sembrar hectáreas de maíz, por ejemplo, de caña, de alga, de todas estas materias primas de las que se puede hacer bioplástico. Pues es que aquí son como muchas cosas, o sea, es mucho está, pues ya lo hemos mencionado, que es muy encontrado, así como, pues el petróleo es rápido, andar ahí cosechando por ejemplo, en el caso de la caña, es un caso muy especial, ¿no? Porque se comentaba que se podían usar los desechos de la producción de azúcar y de tantas cosas, de estos almíbares que quieren imitar a la miel y demás. Uh-huh. Pero la cuestión aquí es que lo que se tendría miedo en cierto punto es que obviamente estas empresas buscan usarlo más de la caña, desperdician lo menos, y que si todo ese desecho se empezara a usar para lo de los plásticos, puede que hubiera más demanda de desechos que ya no hay, y al final tendrían que estar sembrando para tener prácticamente toda la caña para ellos y poder manejarla, y al final sería un poco lo mismo lo que hemos mencionado, que es mucho de esta explotación de la tierra, porque pues es lo mismo, ¿no? Si siembras demasiado de lo que hemos mencionado, demasiado de una planta, pues hay muchos riesgos, es más, pero también se junta con muchas cosas, ¿no? Porque pues se han visto en reportajes, en noticias y demás, que pues por un solo litro de refresco, de juguito, pues estas cosas, se usan de entre 3 a 70 litros de agua. Entonces, si te pones a pensarlo, también hay un desperdicio muy grande, pero también tienes que ponerte a pensar. Para crear una nueva industria, entonces, ¿cuántos de estos elementos pues la preocupación por su uso y la capacidad de que sigan manteniendo al ser humano ha estado cada vez más, digamos que en la mira? Pues qué tanto aguantaría crear una nueva industria de un plástico que sea amigable, ¿no? Además de que justo si, lo que decías, que si en algún punto la demanda, por ejemplo, del maíz, de la caña de azúcar, de los residuos de la papa, se incrementa, es posible que justo tenga un impacto incluso económico, ¿no? Porque ahora ya no solamente van a servir para alimentar a la gente, sino van a servir como materia prima y a lo mejor se le puede sacar mayor provecho. Y entonces eso va a causar que la materia para alimentar se vuelva más cara. Entonces, vaya, o sea, cambiar justamente nuestro modelo económico actual, que está basado en el petróleo, a uno más amigable, pues sí tiene sus complicaciones. Vaya, no voy a decir que es imposible, porque pues la idea es que sea posible. Ajá, que nada sea imposible, pero sí son cuestiones que se tienen que considerar muy grandes. Lo mismo que no se puede hacer como una alternativa hacia lo loco, porque se tiene que investigar bien, porque al menos aquí en México, y de hecho en varias partes de lo que es nuestro vecino, que es Estados Unidos, el maíz es bastante, más por supuesto aquí en México, ¿no? Que es una base es el alimento principal, y o sea, prácticamente no puedes ir a un lugar sin que encuentres en algún punto de tu camino de ida o de regreso una plantación de maíz, porque pues es uno de los alimentos principales de todo, ¿no?
desde para vender, para consumir y demás, a la papa, que ha sido muy conocida porque es fácil, es rápida, es barata, y si todo esto se viene incrementado, sin ir más lejos a un impacto que tendría en nosotros a largo plazo, incluso en estas fábricas de papitas y de demás, o sea, sus precios se encarecerían todavía muchísimo más y sería insostenible. Claro. Porque, pues, vaya, de pronto ya en la época actual te quieres comprar una bolsita y a veces es de 20 para arriba y ya se te hace súper caro. Y ahora imagínate verlo de 40, 50, de plano no lo compras y pues al final eso no conviene ni a la fábrica y es lo mismo que pues aún así mantienen a trabajadores. Es todo que tiene que ser bastante meditado. Sí. Pero que aún con todo sí necesita una solución porque pues no es solo son los peces o pues ni modo, nos quedaremos todos infértiles. Ya pasará. Sino que pues están todos estos tóxicos, el bisfenol que se libera más con el tiempo de los plásticos y que al final pues vaya, que queremos una buena calidad de vida, ¿no? Claro. Y queremos seguir teniendo comodidades. Y ahí está lo complicado, porque lo que sucedió desde un inicio con el plástico es que se sobreexplotó y como se vio un material tan prometedor, se usó en absolutamente todo, a tal grado que pues a día de hoy lo encontramos en absolutamente todo. Ajá. Y que pues ya no fue manejable, ¿no? En esto mismo que se ha dedicado a reemplazar telas, cosas que podrían haber sido de madera, un gran etcétera, que yo creo que incluso si en algún momento hubiera podido ser, qué sé yo, tinturas o pinturas de plástico se hubieran hecho porque pues, como mencionábamos en su origen, era muy prometedor y pues usó todo lo que podía ser capaz de usarse. Claro. Y ya estamos acostumbrados a esa vida cómoda de que si te da sed, vas y compras tu botellita, si te da hambre vas y te compras tu snack, pero que va a tener su respectiva dosis de plástico y a veces incluso de aluminio. Sí. Pero justo, como mencionas, creo que hay que visualizar que el plástico tiene muchas ventajas y que hay que direccionarlo a eso, ¿no? Decías un poco también de la gestión. Creo que, porque bueno, ya hay mucho plástico en el mundo, ¿no? Creo que ese plástico que se destinó para hacer productos de un solo uso, habría justamente que gestionarlo de una manera adecuada para poderlo redireccionar a una industria en donde justamente quieras explotar aún más esas cualidades que tiene. Sobre todo tomando en cuenta esta cuestión de la durabilidad, ¿no? Porque sí, esa, pues es la que nos está llevando un poquito a todo, ¿no? Entonces, preguntarnos en qué circunstancias nosotros necesitamos que algo dure muchísimo tiempo, ¿no? Por ejemplo, pues a mí se me ocurre la construcción, ¿no? Y está bastante interesante este aspecto porque actualmente con este afán de empezar a limpiar un poco, pues, la tierra, están muchas personas, muchos están emprendiendo en esta cuestión de reutilizar, de rediseñar los productos o la basura que hay, plástica, para poder, por ejemplo, hacer, me gusta mucho, seguramente lo has escuchado, Semi, de una chica que creo que está en Kenia, que justamente está haciendo ladrillos de plástico, sí, ¿no? O, por ejemplo, las llantas, una cualidad también muy interesante del plástico, es que es térmico, ¿no? Es aislante. Entonces, pues, estaría genial, y de hecho también ya se está haciendo, que las lajas, lajas ya se están haciendo de llantas, que también tienen esta función de ser súper permeable, ¿no? O por ejemplo también, si es tan ligero, pues nosotros
Tenemos los molinos aéreos, por ejemplo, que si han averiguado un poquito del tema, justamente el transporte de estas aspas, que son muy largas, pues también es toda una odisea. ¿Y qué tal si lo hacemos de plástico, que es muchísimo más ligero? Seguramente nos ahorramos también muchísimo más en costos de traslado por esa misma razón de que es muy ligero, es muy resistente, es resistente al agua incluso, ¿no? Entonces, insisto, creo que hay que encontrarle esas utilidades importantes. También la cuestión de la salud, ¿no? Vaya, para mí es excepcional que justamente en este rubro se haya implementado, por ejemplo, las cuestiones de las jeringas desechables, de los guantes, ¿no? De todas estas, incluso los condones también, ¿no? Que pues, o sea... No es material que se pueda ni se deba reciclar o reusar o lavar o lo que sea, porque sería muy caro y además, exacto, por ejemplo, con métodos anticonceptivos, o sea, es riesgo de infecciones y demás. No es tampoco una guerra total a absolutamente todos los plásticos de un solo uso, porque pues hay que ser realistas. Si una vida y generaciones ya se han basado en un sistema que es gobernado por el plástico, obviamente va a haber elementos que no puedas reemplazar, ¿no? Claro. Sí, no es como que se pueda ni se deban ni se quiera, por ejemplo, eliminar los anticonceptivos de la compra, porque pues es justo algo que se busca, que se haga un uso más consciente de. O si, por ejemplo, si eres médico y estás operando a alguien, necesitas tus guantes para protegerte de ciertas enfermedades, a lo mejor, ¿no? Y proteger al paciente, exacto, de las bacterias y las infecciones, porque pues es cierto, ¿no? Si no tuviéramos ese tipo de elementos, es cierto que infecciones y enfermedades y muchas cosas serían muchísimo más fuertes, estarían muchísimo más presentes en nuestra sociedad, y al final pues eso es precisamente lo que se busca como combatir. Claro. Que sí. Se tenga esa calidad de vida y pues no se va a reemplazar absolutamente todo. Además de que, o sea, ahorita actualmente ya hay muchos métodos en los que nosotros podemos reutilizar el plástico, ¿no? O sea, está, por ejemplo, la impresión 3D, que se puede, otra vez, no en su totalidad, utilizar plástico reciclado. Sí entiendo que tienes que ponerlo también con un poco de material plástico virgen, pero justamente eso hace que lo que tú quieras crear pueda ser a tu gusto, eventualmente, cuando ya haya más demanda, a un costo más accesible, ¿no? Entonces, o sea, vaya, insisto, el plástico en realidad es una cosa excepcional, ¿no? Pero sí, creo que sí hay que fijarnos bien que la idea es que ya no se genere aún más, que ya no se extraiga aún más y que ya no se fabrique más plástico, porque pues ya estamos repletos de él. Y pues, por otro lado, justamente fomentar un poco este reemplazo, porque vaya, hay otras cuestiones que necesitan ser igual de prácticas, ¿no? Porque anhelamos todos nuestra comunidad. Tú tenías un ejemplo de una botella de algas, ¿no? Ese se me hizo muy interesante. Sí, hay varias propuestas que son bastante interesantes porque, pues sí, lo que tú comentabas, ¿no? El plástico virgen que se está usando para nuevo plástico, que no se sabe qué se va a hacer con él, se puede usar para reciclar, ¿no? Si ya se necesita plástico virgen para reciclar, pues que se use más bien para reciclar en vez que para crear más. Exacto. Pero pues al final está esta necesidad de un reemplazo, por así decirlo. Entonces varios sí han puesto como esfuerzos en crear estos plásticos más amigables y también con nosotros. Por ejemplo, está el PETG, que no se debe confundir con el PET o PET. En vez de terminar en T o en E, acaba con G. Okay. Y se busca que sea una innovación en la industria alimentaria
pues buscan transformar el envasado de productos en una solución más sustentable sin despedirnos de la comodidad, ¿no? Y que se destaca porque tiene mucha resistencia a los impactos y no tiene el BPA, que es uno de los tantos inconvenientes que nos causa el plástico normal, que es, en este caso sería el PET, y también es muy claro, porque pues es bien sabido que también ya buscamos actualmente esa comodidad de poder ver lo que estás comprando, ¿no? Incluso cuando compras un juguito, un refresco, lo que sea, ves bueno, por ejemplo, en las papitas ves un aproximado del color que sí no diferencia mucho y que igual en las bebidas ves exactamente el color que estás comprando. Entonces eso es muy atractivo y ya nos hemos hecho personas compradores visuales y pues necesitamos estar viendo los productos. Entonces tiene que ser también un producto que siga estas, digamos, normas para poder ser, digamos, posible su comercialización y su incluso un poco industrialización de algo que sería más efectivo. Y este plástico, el PETG, que es polietileno tereftalato glicol, busca que pueda ser un reemplazo al PET, porque tiene incluso también, acaba siendo muy brillante, atractivo, puede mejorar la presentación de alimentos y pues tiene esta capacidad justo de almacenar alimentos, porque pues no todos los plásticos ni que se han creado ni que se podrían crear pueden ser capaces de, porque sí todos tienen tóxicos, pero mínimo tiene que ser mínimamente algo que podamos consumir sin que nos mate a la semana. Entonces, lo que se busca de este es que al tener menos plásticos, al tener menos químicos, que sigue siendo versátil, que es más sostenible, más reciclable y que busca, digamos, ser el sustituto igual, pero mejor, pueda ser lo nuevo que esté en la industria y se busca que se empiecen a hacer placas de este elemento para que se pueda adquirir de una forma sencilla y rápida. No va a ser al inicio tan barato como lo es en las placas de plástico actual, pero ya es una posible solución que poco a poco las industrias y las fábricas pueden ir metiendo, porque al final, pues, al tener este brillo, incluso llega a ser un poco más transparente que el plástico PET que usamos normalmente, pues ayuda a que al final las marcas vendan más y es lo que les conviene y al final es un buen sustituto, ¿no? Se busca que también llegue a formar parte de los Tetra Paks, de todos los plásticos de un solo uso, porque sigue siendo igual o a veces un poco más resistente que el que usamos actualmente, que también se puede congelar. Entonces en específico tiene bastantes... ¿De dónde existe? Forma parte de un grupo que se dedica a hacer precisamente este tipo de artículos. Se llama Polymertenic, que es una empresa que busca este tipo de vías y se dedica a crear plástico normal, pero pues aún así se agradece que estén buscando de cualquier manera otras vías. Son fabricantes de plástico profesionales que tienen una fábrica de plástico que está en Deluxe de la Selva, que está su fábrica de metacrilato
y otros plásticos rígidos. O sea, no solo ellos dieron la propuesta, sino que tienen la capacidad de producir y contrario a de pronto la alarmita que podría dar, no está en la selva. Riudelots de la Selva es un municipio de España y pues están haciendo lo suyo, ¿no? Aún siendo parte de la industria de plásticos, es eso, ¿no? No tienes que dejar de hacer completamente este industrializador que da un elemento para buscar alternativas, ¿no? Y ellos mismos son los que tienen la iniciativa de lo más rápido posible, pues empezar a reemplazar el PET, ¿no? Que pues, lo dicho, ¿no? Se agradece y demás, pero hay también otras opciones que son un poquito más, por así decirlo, drásticas y que sin embargo, lo mismo, al inicio va a ser caro, pero ya están presentes, ¿no? Está, por ejemplo, el ejemplo de las botellas veganas, que no sé si has escuchado un poquito hablar de ellas, que esta consiste en una botella que su materia prima proviene completamente de origen vegetal. Se llaman así pues porque los veganos buscan que prácticamente lo más posible de su vida sea producto vegetal para no afectar absolutamente nada más, ¿no? Sin animal, ¿verdad? Sin animal, nada animal. Y en esta iniciativa se busca poder apoyar a estas personas que quieran tener este tipo de vidas con el menos impacto a los animales y pues se usa en este caso la caña de azúcar de los excedentes y el plástico se llama HEIS y también es usable para muchos tipos, almacenar aceite, cosas como, obviamente me estaría refiriendo a aceite de oliva, aceite de coco y aún así este tipo de envases sí están disponibles solo para un público y bueno, en lo que es la sociedad vegana es conocido que de pronto no tienen el acceso a muchos elementos que sean para ese estilo de vida, pero que también si hay demanda, como se ha comentado, fácilmente se puede adaptar para ciertos productos. Lo mismo, ¿no? Como son restos de caña, sí es un poco difícil que se haga más mundial o más genérico en todos los productos, pero hay este tipo de alternativas que son curiosas y que si de pronto yo creo que muchos de los que escuchan, incluso pues entre tú y yo, pues estaríamos aliviados de ver que cada vez hay más productos que tienen esa especie de sello, ¿no? Sí, claro. Que pues se popularice más. Sí. Pero también está el caso que, como decías, de la botella hecha de algas, que esta es una propuesta muy curiosa, interesante, que creó un joven estudiante llamado Ari Johnson. Ya tiene algunos años, se sigue investigando porque su idea y su iniciativa era bastante interesante, porque pues ya actualmente difícilmente encuentras algo que sea completamente biodegradable y en este caso una botella que puede ser usada para almacenar pues refrescos, agua, jugo y consiste en que se hace un polvo de agar, que es una sustancia producida a partir de algas, y le da forma de botella. Ok. Esta botella se mantiene en su forma. Este chico es de Islandia. Ok. Y apareció en una edición de El Desen, una publicación londoniense de arquitectura y diseño. Ari Johnson es un estudiante de diseño de productos en la Academia de Artes de la República de Islandia y este invento lo hizo como un invento ecorresponsable con la ayuda de Design March, una iniciativa que pues, también estuvo apoyando ahí. Y en este caso
el material que se crea es una especie como de gelatina que le puedes dar fácilmente forma de una botella, o sea, es bastante versátil también. Ujú. Y esta sí sería para almacenar principalmente líquidos porque necesita algo mínimamente líquido para poder seguir manteniendo su forma. Ok. Pero también conforme se va acabando el líquido, se va, por así decirlo, comprimiendo Ujú. y termina siendo se va cada vez endureciendo más cuando ya se acaba completamente y podía acabar en el mar o en donde sea, pero al ser un producto hecho de este polvo de agar, era completamente comestible por toda la fauna. O sea, si una Ok. tortuga, un pez o lo que sea, se lo comía, no solo no le afectaba, sino que tiene cierto valor nutricional para ellos por ser hechos de una alga. O sea, sí es como comida realmente. Sí, y al final le daremos un uso. Sí era como un proyecto beta, ¿no? Este tipo de mini inventos que piden para distintos tipos de proyectos en instituciones y demás, pero llamó mucho la atención Ujú. y porque pues la idea está bastante completa, es bastante buena, Ujú. porque pues es una botella hecha 100% de materiales naturales y Ujú. que es segura para beber cualquier tipo de cosa que esté dentro de esta botella. Y incluso si a una persona le gustara el sabor, podría morder su botella Y y comérsela. comérsela sin que le provoque nada. Ok. Entonces, o sea, sí es como más, sí es como un punto sí verdaderamente completamente verde, porque pues es incluso para la ingesta humana, ¿no? Ujú. Ujú. Y que a raíz de esto se podrían ver otras iniciativas similares. Los diseñadores de Desen tomaron la idea del proyecto junto con él y están experimentando juntos para ver qué tipos de algas, con qué otros tipos podría ser, porque lo mismo, al final lo que se busca es tampoco ir y afectar a los ecosistemas para crear algo que al final les va a quitar los alimentos a los demás, ¿no? Claro. Y pues incluso este grupo ha hecho, por ejemplo, revestimientos arquitectónicos y para crear pantallas de lámparas hechos de algas y de otros tipos de flora. E incluso lo han usado como una fuente de energía para edificios de potencia. Órale. Entonces, este sí es un grupo que está bastante, digamos, Metido en el tema, ¿no? metido en el tema de, pues, encontrar estas soluciones que puedan ayudarnos a seguir con nuestras comodidades y encontrar cosas que son interesantes, ¿no? Pues Sí. incluso hasta suena divertido, ¿no? Puedes morder tu botella. Sí, sí, Es sí. como estas veces que te dan tu helado y te puedes comer el cono. Sí, de hecho, a mí me gusta decir que al platicar de todo esto, incluso como que surgen ideas como de emprendimientos, ¿no? De proyectos. Sí, Porque, pues, justamente de eso se trata, de buscar la forma en la que se pueda mover nuestro estilo de vida más bien a un modelo circular. Y de hecho yo tengo también unos cuantos ejemplos y me gustaría enlistarlos rápidamente. Resulta que también, por ejemplo, están haciendo, o sea, no lo tengo tan detallado, pero básicamente hicieron muros de reducción de ruido y decoración de bolas de tenis. Se veía bastante mono, es otro uso, ¿no? También resulta que las gomas de mascar las están dándoles, evidentemente, el tratamiento adecuado, de limpieza, de todo esto, para crear suelas de zapatos. De las botellas PET, creando escobas. De hecho, este emprendimiento que voy a mencionar se llama PetGas y es de aquí de México, de hecho. Y este me gustó mucho porque resulta que ellos literalmente van a rellenos sanitarios, recogen basura plástica, la procesan y crean diésel y gasolina. Eso se me hizo magnífico. sí. También
hay otro emprendimiento que de las tapas, creo que se lo mencioné hace ratito, están haciendo justamente ladrillos o cubiertas de cocina. En la UAP misma están haciendo adoquines de unicel comprimido, que también se me hace súper interesante. Del unicel mismo puedes crear impermeabilizante o barniz, que eso también se me hace estupendo. También de todas las bolsas de papitas, de galletas, de todo esto, hay una empresa en la India que se llama Ecocari, con doble A y K, que las transforma a tela, o sea, tela para hacer ropa. Y pues también algo que me encantaría decir es que todos estos emprendimientos, si se dan cuenta, están tomando los residuos plásticos como materia prima. Y esto pues evidentemente implica crear una economía circular y súper interesante las estadísticas que sacó la BBVA, bueno, el banco de BBVA, porque resulta que dice que si nosotros cambiamos a una economía circular, podemos reducir el volumen de plástico que llega a los océanos en un 80% para el 2040, la producción de plástico virgen en un 55%, ahorrarle a los gobiernos 70,000 millones de dólares para el 2040, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25%, y fíjate esto, crear 700,000 puestos de trabajo adicionales, principalmente en los países del sur, que muchos dicen, no, es que la inteligencia artificial y no sé qué. Bueno, la economía circular propone justamente la creación de nuevos puestos de trabajo. Y aún una cifra interesante. Resulta que el periódico El Universal de Querétaro dijo que la economía circular en este año que acaba de terminar, el 2024, dejó ahorros por 1,173 millones de pesos. O sea, esto ya no es de que a ver si funciona. No, o sea, ya está funcionando, ya está generando huella. Y pues, insisto, a todos nuestros podcast escuchas, al final, este podcast también sirve como motivación para que eventualmente todos podamos crear a lo mejor hasta un negocio, ¿no? Que justamente fomente ese tipo de economía y nos ayude a transicionar a un modelo económico más amigable con el medio ambiente, ¿no? Y bueno, solo para cerrar, lo último que quiero decir es que también hay microorganismos que también se comen el plástico. De hecho, estoy haciendo un pequeño, intentando hacer un experimento porque resulta que hay larvas, gusanos de harina, etcétera, etcétera, que tienen la misma función que la lombriz compostera, ¿no? O sea, que la lombriz californiana. Específicamente, yo estoy utilizando la larva africana Zoophagus, que resulta que se come y descompone el poliestireno y el polietileno. Y pues, no es como que genere que este material sea después abono o algo así, pero vaya, lo descompone y se puede regresar a la tierra de una forma súper, se genera daño, ¿no? Y también hay hongos que seguro también ya han visto que justo también tienen esta función de comerse el plástico. Evidentemente esto todavía está en estudios, todavía está desarrollándose de qué forma se puede como masificar, ¿no? Uh-huh. Pero vaya, la idea es justamente acabar con la cantidad de plástico que tenemos en nuestro mundo para, pues, limpiarlo, básicamente, ¿no? Sí, y pues esto que mencionabas que, pues sí, si alguno llegara a estar trabajando en algo que podría ser prometedor o conoce a alguien y de pronto incluso si se tiene algún proyecto que dice no va a servir, para qué siquiera lo intento, para qué hago todo, pero pues nunca se sabe, ¿no? Cuando ese proyecto va a ser como
el proyecto así en mayúsculas que va a ser una diferencia, ¿no? Que va a crear un material que definitivamente nos pueda ayudar completamente. Que al final, pues, los posibles resultados son miles, millones, y pues nunca se sabe. Se necesita creatividad. Sí. Y las ganas de hacerlo. Exacto. Pero pues sí, me parece que aquí cerramos un nuevo episodio de Serendipia y Arrebol, esperando que hayan disfrutado este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándoles a ver el mundo a través de nuevos ojos. Si les gustó lo que escucharon, acompáñenos, pues nos podrán seguir escuchando cada 15 días en nuevos viajes por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y la naturaleza que aguarda a que nos detengamos a admirar su gran capacidad. No olviden que con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios y la aventura de cuidar nuestro entorno está al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego.